Ya, ahora sí. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar. Bueno, toca revisar el tema de fuerzas intermoleculares, lo cual está vinculado con la clase anterior. ¿Bien? Y luego veremos estado líquido, que para entenderlo requiere de esto, ¿no? Como bien lo sabemos. A ver, jóvenes. Primero lo básico, ¿no? Este tema, ¿qué me ayudaba a justificar, a comprender? Yo estudiando las intermoleculares, aparte de responder preguntas del examen, que es lo que hacemos, ¿qué justificar en nuestro entorno, de la vida cotidiana? Tiene que haber una razón para estudiar esto, ¿no? ¿Qué comprende esto? ¿Qué me ayuda a entender? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un vaso con agua líquida en este momento, tengo acá H2O líquido contenido, ¿bien? Y ahora el agua tiene una densidad. ¿Alguien sabe cuál es la densidad del agua líquida? Ya, muy bien. Y es, por ejemplo, 1 gramo por mililitro. Ya está. Esa es la densidad del agua en su estado líquido. ¿Bien? Ahora voy a congelar el agua lo voy a enfriar, lo vuelvo hielo. Le hago un cambio de estado físico, lo he vuelto hielo al agua. Y la pregunta será, ¿la densidad del agua como hielo será igual a la que tenía en su estado líquido? No, obviamente no es igual. ¿Es mayor o es menor? ¿Cuál? ¿La densidad del agua como hielo es mayor o es menor? Bueno, todos sabemos de esos jóvenes, ¿ah? Cuando se ha colocado un hielo encima del agua, dentro del agua, si fuera más denso sería al fondo, pues. Y todos somos testigos de cuando se coloca el hielo en el líquido, el hielo flota. Y si el hielo flota en el agua es porque su densidad es menor. La densidad del hielo, del agua sólida, es menor que la densidad del agua líquida. Y bueno, si acá lo ven en los textos, la densidad del agua en forma de hielo es, jóvenes, 0,96 gramos por mililitro. Entonces, la densidad todos lo conocemos. ¿La densidad cómo se define? Como una propiedad de la materia. ¿De qué tipo es esta propiedad? Es una propiedad física. Entonces, y para entender por qué una propiedad física puede modificar su valor, está el tema, pues, ¿no? Es lo que ayuda a comprender. La propiedad física de la materia. Densidad. A ver, otra propiedad física, por ejemplo. Temperatura de ebullición, temperatura de fusión, viscosidad, tensión superficial. Toda la propiedad física de las sustancias se justifican con este tema. ¿Está bien? Entonces, el que la densidad del agua líquida haya modificado su valor a congelarse es porque han cambiado por dentro su arreglo de las fuerzas intermoleculares. A ver. Ayuda a comprender, muchachos, las propiedades y además cambios físicos. ¿Ya? Y los cambios físicos de toda la materia, ¿no? ¿De qué objetos nomás me ayuda a comprender las características físicas, propiedades o fenómenos? No es de todo, ¿no? ¿De qué sustancias, jóvenes? El nombre lo dice pues arriba, el nombre lo está indicando. Solamente de sustancias moleculares. ¿Y cuando hablamos de sustancias moleculares? ¿Cuándo se habla de eso? Cuando solo hay enlace covalente, ¿no? Nada más. Los que son iónicos, ahí esto no existe. Es entre moléculas nada más. ¿Bien? Entonces ahí está una idea. Entonces, si el hielo flota encima del agua, es porque ahí ha habido un cambio en sus fuerzas intermoleculares. Eso lo va a justificar. ¿Bien? Otras propiedades que el examen pregunte y que veremos, ¿no? Recordaremos en el desarrollo de la clase está la temperatura de ebullición.
a la cual el agua hierve, ¿no? El agua hierve a 100 grados centígrados, otros líquidos a más, a menos, es por esa fuerza interna. Está la viscosidad. Ya, a ver, ¿qué más estaría ahí? ¿Qué más pregunta? Esta propiedad mía es tan importante. Si el azúcar, por ejemplo, el azúcar en el agua es muy soluble, es porque tanto el azúcar como el agua tienen fuerzas intermoleculares similares. ¿Cuál es la fuerza intermolecular que el agua tiene? Deben recordar mucho ustedes. Polar. Tiene varias, ¿no? Pero ¿cuál es la más relevante? Puente hidrógeno. El azúcar también tiene puente hidrógeno y eso le da mucha solubilidad, demasiada. Y acá está también esta propiedad que pregunta el examen bastante. Ya, listo. Muy bien. Jóvenes, cualquier cambio de estado físico, que ahora veremos, licuación, sublimación, etcétera, tiene que ver con estas fuerzas. ¿Bien? Ya, y ahora paso a la definición. A ver, vamos a agarrar aquí una muestra de hielo seco. ¿Saben cuál es la composición del hielo seco, jóvenes? Bien, es el CO2, pero en estado sólido, ¿no? Forma sólida. Bueno, aquí está el hielo seco, ese CO2 gaseoso, que es en el medio ambiente, se ha vuelto sólido, y este es el hielo seco. Cada puntito, jóvenes, es una molécula, ¿no?, que está ahí presente. Debo entender que así como dentro de la molécula hay fuerzas de atracción entre los átomos, fuerzas de unión, también tiene que haber algo que mantenga juntas a las moléculas. ¿Bien? Y acá vamos a ver. Voy a sacar este par de moléculas y acá lo voy a analizar. Hago la estructura de Lewis del CO2. Ya con esto, ¿no?, que hemos practicado mucho, no dudo que ahí podamos hacer la estructura rápidamente. Ahí está una molécula, jóvenes, de CO2. Listo. Acá abajo estará la otra molécula de CO2. Y así cada molécula está rodeada de miles y miles más, ¿no?, de sus partículas. Ya. Y acá voy a hacer una idea, ¿no?, un término que ya conocen, pero tal vez con otra palabra. ¿Cómo se le va a llamar ahora, jóvenes, a esa atracción entre átomos que hay dentro de la molécula? Una denominación. Es enlace doble, ¿no? Enlace covalente. ¿Qué nombre recibe en este tema para ser un poco más general, ¿no? Es una unión entre átomos. ¿Cómo se llama a una unión entre átomos? Ya, es un enlace interatómico, ¿no? O también se le puede llamar una fuerza que está dentro de la molécula. Y se usa este prefijo de interior, ¿verdad? Ya, fuerza intramolecular. Voy a colocarle así, ya, fuerza I mayúscula, intramolecular. Ya. Pero como le decía, también entre moléculas tiene que haber algo que las mantenga reunidas, ¿no? Si no habría algo que las mantiene juntas, estarían dispersas en el aire, en forma gaseosa prácticamente todo. Tiene que haber algo, joven, acá que las mantenga atraídas. Y esa atracción que aparece entre las moléculas son las llamadas fuerzas intermoleculares. ¿Está bien? Acá tenemos fuerzas I minúscula, como acá lo estoy indicando. Ya. La pregunta es, como vimos la semana pasada, la fuerza de atracción tiene que ser de una naturaleza, ¿no? Hay fuerza, como saben, gravitatoria, fuerza magnética, fuerza nuclear en el núcleo, ¿no?, y fuerza eléctrica. Hay 4 fuerzas de gobierno en el mundo, jóvenes. ¿Cuál es esta fuerza que aparece aquí? ¿Qué tipo de fuerza es de las que conocemos? Bueno, la única fuerza que puede mantener unido a los átomos, moléculas, es la eléctrica nada más. No hay gravitatoria, no hay magnética, no hay nuclear, no hay nada. Entonces, jóvenes, acá también, como el enlace que hay dentro, que es una fuerza eléctrica, acá también va a ser. ¿Qué significa eso? Que si las moléculas quieren juntarse, caballero,
una de ellas tendrá obligatoriamente un lado positivo y la otra tendrá que presentar un lado negativo. Si no hay cargas en las moléculas, no va a haber atracción, ¿ok? Así que toda fuerza intermolecular tiene que ser de naturaleza eléctrica siempre, ¿ya? Eléctrica. Ahora, cuando estudian su curso de física, la fuerza eléctrica está regida bajo una ley que nos dice si va a ser más fuerte o más débil la atracción, ¿no? ¿Cuál es la ley que...? La ley de Coulomb, muy bien. Por eso, cuando lean las preguntas de teoría, te van a decir que son fuerzas coulómbicas, ¿no? Porque obedecen a esa... ¿Qué dice la ley de Coulomb? A mayor cantidad de carga, más fuerte la atracción, eso es lo que dice. A mayor distancia de las cargas, mayor separación de las cargas, menos fuerza de atracción. Obedece a eso, ¿bien? Que mantiene unidas, jóvenes, a las moléculas. En este ejemplo, las moléculas son iguales, pero pueden ser moléculas diferentes. Cuando yo echo azúcar al agua, ahí la molécula de azúcar y el agua tienen fuerzas intermoleculares y son moléculas diferentes. ¿Bien? Ya, ahora hay una pregunta final. ¿Cuál era de mayor intensidad? ¿Cuál era más fuerte de estas interacciones? La intermolecular y la intramolecular. Muy bien, la interior, ¿verdad? La que está adentro, ¿sí? Es así que cuando yo el agua la caliento, le doy calor, solamente se rompen las intermoleculares y el agua se va como H2O pero gaseoso. No se rompe lo que hay dentro, que es muy difícil con el calor de la cocina, y no se bota hidrógeno, oxígeno, ¿no? Sale molécula de agua porque este es más débil. La intermolecular siempre va a ser mucho más débil que la fuerza interna, jóvenes. ¿Bien? Esta intermolecular la vamos a disociar, a romper a cada rato en nuestra vida diaria con un poco de energía. En cambio, romper los enlaces no se puede así nomás en la vida diaria. Entonces, acá pongo lo que se cumple. La fuerza que hay adentro, jóvenes, es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor a la fuerza que está afuera. Muy bien. Voy ahora a este otro caso. Como se ha dicho, estas fuerzas de atracción obedecen a la ley de Coulomb. Y ahí va a depender de qué tan cercanas o distantes a las moléculas para que por acción de sus cargas sea más fuerte o más débil la atracción, ¿no? La unión. Bueno, esta pregunta es sencilla. ¿En qué estado de la materia las moléculas se encuentran más próximas entre sí? Sólido y líquido. Jóvenes, en líquidos y sólidos las intermoléculas ¿está bien? Porque son los estados donde la materia tiene a sus moléculas más próximas. Claro, en el sólido es mayor, ¿no? Está más cerquita de las moléculas, más fuerte la atracción. En este estado de la materia, el pregunta muchas cosas, ¿no? ¿Qué pregunta el líquido? Comparar puntos de ebullición, viscosidad, por ejemplo. ¿Qué pregunta entre sustancias sólidas? El punto de fusión, por ejemplo, ¿no? Pregunta eso de ahí. Ya. El estado líquido y sólido se da una denominación juntos. Deben recordarlo mucho. ¿Cómo se llaman estos estados de manera conjunta? Son los llamados estados condensados. No sé si se le dice. Estados condensados de la materia. Ahí, jóvenes, son las fuerzas un poco más importantes, son más relevantes, porque las moléculas se encuentran cerca, ¿bien? En cambio, en el estado gaseoso existe sí, pero es prácticamente despreciable. ¿Ya? En el estado gaseoso las intermoleculares son demasiado pequeñas, ya, pero sí se va a manifestar. ¿Ya? A ver, a este esquema para complementar. Veamos. Tenemos sólido, líquido, gas. Imagine cualquier cosa que sea sólido, líquido, gas, ¿no? En el sólido, las moléculas se encuentran entre sí muy cercanas. Está bien, están muy próximas entre ellas.
y no tienen traslación, ¿no? En un sólido, la molécula no se va para acá ni para acá, no está en su sitio, está vibrando nada más, vibra. El gas ya es lo contrario. En el gas las moléculas ya se encuentran muy distantes, y van a tener mucho movimiento, mucha agitación. En el líquido, jóvenes, ya es algo intermedio, ¿no? No están ni tan juntas ni tan separadas. Tienen movimiento, sí, pero menor que el gas. Ya. ¿A qué atribuimos esta cercanía o distanciamiento? Ya lo hemos dicho, ¿no? A las intermoleculares. En el sólido, las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, estas, así lo voy a graficar, son de una gran intensidad. En el gas, jóvenes, existen, ¿ya? Pero de forma despreciable. Son fuerzas mínimas, que no las atraen prácticamente nada y por eso se separan, ¿no? Están entre sí distantes. Y en el líquido ya es algo intermedio, ¿sí? No es tan intensa como el sólido y no es tan débil como el gas. Ya. Muy bien, ahora recordemos esto que conocen todos. ¿Qué hago para pasar de estado sólido a estado líquido? ¿Qué tengo que hacerle al objeto para pasar a ese estado? Todos han derretido alguna vez algún objeto, ¿no? Ya. Y ahí, jóvenes, se realiza la llamada. ¿Cómo se llama ese cambio? Fusión. Y todos somos conscientes que hay que entregarle calor, ¿no? El calor, ¿y el calor qué va a generar? Esto, pues. El calor lo que va a generar es que esa molécula que está vibrando en su sitio, la energía recibida le da más movimiento y en un momento se desprende y comienza ya a moverse como el líquido. El entregar calor al cuerpo genera un debilitamiento de las intermoleculares, lo debilita. Ahora, jóvenes, para que el líquido pase al gas, ¿cómo se llama ese cambio de líquido a gas? Tiene dos nombres eso, ¿no? Tiene dos denominaciones. Si yo dejo un recipiente con un líquido abierto al medio ambiente, ese líquido poco a poco se va a volver gas. Cuando es así, natural, espontáneo, ocurre en cualquier momento. El agua del río, en la madrugada, en la noche, en donde sea, está pasando el líquido a gas por el ciclo del agua. Eso se llama solamente evaporación. Se llama evaporación cuando es un proceso lento, que ocurre a cualquier temperatura. Pero si ahora quiero hacerlo yo veloz esto, y quiero que todo el líquido hierva, pase de ese estado a gas rápidamente, ya se lleva a hervir, pues. Y cuando hierve ya no se llama evaporación, se llama así, ¿no? Es el nombre. Bien. Igual, muchachos, hay que entregarle energía acá para moverlo esto de acá. La energía, lo que va a hacer el calor es agitar más las moléculas y distanciarlas, ¿no? Y darle más velocidad. Y para terminar, ¿cómo se llama el paso de sólido? ¿Qué nombre recibe esto? Es la sublimación. Bueno, sublimación directa le dicen, ¿no? Aunque si solamente leen sublimación, se refiere a este sentido del proceso. Pero ya, lo colocaré así. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con este esquema? Que si queremos nosotros realizar un cambio de estado físico de la materia, hay que alterar la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Si quiero ir para allá, tengo que debilitar las intermoleculares. ¿Bien? ¿Y eso cómo se realiza? Con calor. ¿Está bien? La intensidad de las intermoleculares va a variar con la temperatura. A ver, acá con la flecha para colocar ahí. A ver, todo lo que va para la derecha, ¿no? Estas flechas de blanco, ¿son procesos exotérmicos o endotérmicos? ¿Cómo son? Endo, ¿verdad? Está absorbiendo calor para pasar para allá, absorbe calor. Entonces, todo lo que están viendo hacia la derecha son cambios, procesos endotérmicos. ¿Está bien? Son endotérmicos. ¿Qué está generando esos procesos, jóvenes?
o cómo se realiza, o bueno, al realizar lo que está pasando, el cuerpo aumenta su temperatura. Así no lo colocara. Aumenta la temperatura. ¿Por qué razón? Porque absorbe calor. Y ese aumento de temperatura trae como consecuencia la disminución de las fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Para allá ha pasado todo eso que he mencionado. Listo. Ahora voy a hacer el regreso, ¿no? El retorno de los estados físicos. Paso de líquido. ¿Cómo se llama ese cambio? Solidificación, también le llaman congelamiento, ¿no? Pero solidificación. Y todos han experimentado eso cuando han congelado el agua, ¿no? En su refrigerador. El paso de gas a líquido tiene dos denominaciones, como también deben recordar. Ajá. Uno de ellos se llama la licuación. Y el otro también, el mismo cambio se puede llamar ahora condensación. Deben recordar cuál es la diferencia, ¿no? ¿En qué radica el llamarlo licuación y no condensación? Por ejemplo, una licuación es cuando el gas está en los balones, en forma líquida, en los balones de la casa. No, esa es licuación. Condensación es cuando se forma la lluvia, ¿no? El vapor se vuelve el líquido. La licuación tiene que ser con altas presiones. Una licuación tiene que ser con compresión, tiene que comprimirse el gas. Tengo que presionarlo. Ahí se llama licuación. Acá no se presiona. Solo por enfriamiento se vuelve líquido. Y bueno, y el último, el paso de líquido, de gas a sólido. ¿Qué nombre recibe este paso de gas a sólido? Sublimación inversa, o también le llamamos jóvenes deposición. Ya, así nomás lo voy a colocar. Y listo. Ya está. Nuevamente, si quiere hacer un cambio de estado físico, ahí lo que tiene que haber necesariamente es una modificación de la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Jóvenes, tiene que haber eso. En este caso, hacia la izquierda, tengo que incrementar la fuerza. De lo que era débil, hacerlo más intenso. ¿Cómo lo logro? Enfriando. Porque cuando uno enfría, esa agitación se hace más lenta. Si las moléculas se mueven así, al bajar la temperatura, se mueven más despacio, favoreciendo a su acercamiento. Y se acercan más, ahí aparece más fuerte el intermolecular. Bajo la temperatura, bajo el movimiento, y aparece más fuerte ahí la unión porque se acercan más, se aproximan más. Entonces voy acá a este lado. Hacia la izquierda, jóvenes, van a ser procesos. Bueno, creo que lo podemos recordar. Exotérmicos. Si se va a enfriar, baja la temperatura, se libera calor. Ya está. Ahí, muchachos, disminuye la temperatura de la sustancia, ¿no? Y se incrementan las fuerzas intermoleculares. Listo. Ya está ahí la idea, jóvenes. Muy bien. Ahora voy al cuadro de clasificación que es muy conocido también. Una primera pregunta sería así. Yo cuando tengo, jóvenes, acá una molécula, el problema me va a preguntar, ¿y esta molécula para que se junte, qué intermoleculares puede tener? Y acá en el cuadro solamente por el momento voy a colocar a tres principales, ¿ya? Y estamos ahí con la fuerza llamada puente de hidrógeno. Estábamos con la fuerza conocida también como dipolo-dipolo. Y la otra fuerza también relevante es la llamada fuerza de London, ¿no? De London. Ya. ¿Qué es lo que se sugiere o qué es lo que se hace para saber si una molécula tiene esta de aquí?
Primero tienen que determinar, jóvenes, si la molécula va a ser polar o apolar. Eso es lo primero, ¿no? Yo para saber qué intermoleculares puede tener mi sustancia química molecular, ¿no? Hay que saber si estamos frente a una molécula apolar o a una molécula, jóvenes, polar. A ver si lo determina, jóvenes. ¿Qué tipo de molécula es esa que tenemos ahí? ¿Polar o apolar? Muy bien, lo pueden hacer a simple vista con sus prácticas o hacen la estructura. Y me guío de lo que se hizo la semana pasada. Ahí está, joven. Viendo la estructura y aplicando la teoría, ¿es polar o apolar este compuesto? ¿Cómo la definimos? Para poder aplicar la regla práctica, esta es una regla práctica ahorita, acá todavía no voy a justificar por qué se forma tal, tal y tal. Solo es para reconocer si una molécula tiene esta o no tiene la otra y todo eso más. ¿Qué tipo de molécula es esta de acá, jóvenes? Muy bien, muchas gracias. Esta es una molécula polar. Ya. Al ser una molécula polar, ahí tengo dos situaciones. Hay moléculas polares que van a tener puente hidrógeno, dipolo-dipolo no, y tienen londo. Bien, hay otras moléculas polares que puente hidrógeno no van a tener dipolo-dipolo y fuerza de londo. Bien, son las situaciones que se presentan en las moléculas polares. Ahora vamos a ver si esta molécula polar está en esta situación o en la otra. Hay que ver adentro esto que les voy a mencionar. Jóvenes, para que la molécula pueda tener puente hidrógeno, tiene que ser polar y además en su interior debe presentar alguno de estos enlaces. El H con el F. Bien. Si la molécula es polar y en su interior tiene alguna de estas uniones, tiene puente hidrógeno y fuerza de londo. ¿Bien? Veo, me doy cuenta que esta molécula no tiene ninguno de estos enlaces, ¿verdad? Así que no estamos en esta situación. Ahora al siguiente. Al revés nomás. Si la molécula el HF no tiene eso dentro, HO, el HN tendrá dipolo-dipolo y fuerza de londo. ¿Está bien? No estoy explicando, pero ¿por qué, profesor? Estoy explicando ahorita nomás el reconocimiento de la fuerza intermolecular. Detallaremos en un rato cada una de ellas. Viendo el cuadro, joven, entonces decimos, esta molécula es el segundo caso, perdón, el tercero. ¿No? Para que sus moléculas se mantengan juntas y tendrá dipolo. Así voy a hablar, jóvenes, dipolo-dipolo. Tiene eso nada más. A la siguiente molécula, esta de acá. ¿Qué tipo de molécula es este compuesto? Muy bien, si estoy frente a un hidrocarburo, que tranquilamente lo podemos juntar así, ¿qué tipo de moléculas serán ellos? Bien, y todo hidrocarburo, como recordamos, es molécula apolar. Ya. Y si la molécula es tipo apolar, jóvenes, la única fuerza intermolecular que va a presentar es London nomás. No tiene las otras, no va a presentar. Entonces, este propano, si se quiere enlazar, unir a otro propano, solamente usará las fuerzas de London. No tiene otra interacción más. A ver por acá. A ver, jóvenes, esta molécula, ¿es polar o apolar? Esta es una pregunta clásica, ¿no?
le da una molécula y le dice qué intermolécula puede presentar o la firma, ¿no? La molécula tiene puente hidrógeno y London, pregunta esas cosas. ¿Es polar o apolar? Recordamos la semana que vean sus cuadernos, una molécula que tenga estos 3 elementos, así que esta molécula de inmediato, sin hacer mucho trabajo, es una molécula polar. Ya, ahora estamos acá, estamos aquí. ¿En qué caso estamos? ¿En cuál situación estamos? Bueno, hay que hacer los enlaces, ¿no? Este carbono está enlazado con 3 hidrógenos, como ahí lo están viendo. Ahí viene este carbono, que tiene H y O. Bueno, estoy haciendo de frente porque ya se ha hecho esto varios tiempos, jóvenes, y seguro han practicado bastante. Ahí está, esa es la molécula, ¿bien? Es polar, de frente London, ¿no? London nunca falta. La fuerza de London, como lo ven, aparece en todo tipo de molécula. Esa interacción no va a dejar de estar presente. Ya, ¿qué más presente aparte de London? Muy bien, no tiene ninguno de estos, ¿no? No tiene estos de acá. No tiene. Así que estamos acá, pues, jóvenes. Tiene dipolo-dipolo. Ya, ahí sería la unión. No sé si no está claro lo que digo acá. A ver, vean el cuadro, jóvenes. ¿Esta molécula tiene alguno de estos enlaces? No tiene, ya pues. No tiene, estamos acá, no tiene ellos. Es lo mismo que he hecho acá. Lo mismo que he hecho es la misma cosa. Voy a este otro ejemplo. Ya, a ver, jóvenes, aquí. Estructura y veo dentro la situación que están viendo en el cuadro. Bueno, nuevamente es polar, ¿verdad? Por lo que hemos hablado, tiene los 3 elementos que hemos mencionado, es una molécula polar. ¿Quién sería ahí el átomo central de esta estructura? El átomo que da al medio para hacer los enlaces. Carbono siempre es átomo central, ¿no? Y ahí lo enlazamos, jóvenes, lo voy a hacer ya directo. Es de este grupo de los ácidos orgánicos. Y quedaría así. Ya. Si me dicen, ¿qué intermolecular puede presentar esta molécula? Ni hablar, pues fuerza de London lo tiene siempre, ¿no? London nunca falta. Pero ahora contiene internamente enlace H con O. Si tiene enlace, si tiene, ¿no? H con O, estamos acá, pues. Así que dipolo-dipolo ya no va a haber. Ya va a haber puente de hidrógeno. Ya, puente de hidrógeno. Ya. Bueno, esa es la forma de reconocer. Hago el veo si es polar a polar. Si tiene estos enlaces, estamos acá. Si no tiene, es estas fuerzas. Ahora, ¿por qué se formaron? Ya ahorita vamos a ver. Una cosa más, por si acaso. Ya les hago la idea. A veces equivocadamente se dice, ¿no? El agua. Ahí está el agua. Ya, tiene fuerza de London, ¿verdad? Fuerza de London. El agua es una molécula polar, así afirman algunos libros preuniversitarios, ¿no? Que no es bueno leer tanto esas cosas. A veces. Polar. Que le ponen como es polar, dipolo-dipolo. Y como tiene enlace HO, tiene también la capacidad de formar puente de hidrógeno. Y atribuyen que una molécula puede tener las 3 fuerzas intermoleculares, lo cual está mal. ¿Ya? Le voy a explicar cómo es esta situación. Jóvenes, antiguamente había fuerza de London y dipolo-dipolo nada más. No había puente de hidrógeno. ¿Bien? ¿Ya qué sucede? Que comenzaron a ver el dipolo-dipolo, ¿no? Estudiando el dipolo-dipolo, y aparecían dipolos-dipolos muy fuertes, más fuertes de lo normal. Aparecían dipolos-dipolos muy intensos, que eran completamente distintos a los dipolos-dipolos comunes, que son más débiles. ¿Y qué dijeron? Estos dipolos-dipolos más intensos, vamos a separarlo como otra clasificación. Y eso es el llamado puente de hidrógeno, pues. Así lo sacaron. Yo no puedo decir que si tiene puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, pues. Porque el puente de hidrógeno es un tipo de dipolo-dipolo que salió de ese interior, ¿no? Esa es la idea. Que no puede tener las 3, es imposible. ¿Bien? O bien tiene él o viceversa. Es lo que se ha hecho en la actualidad. ¿Bien? Así que tenga las 3, no sé dónde habrán sacado esas ideas.
si lo leen en algún lugar. Y no es lo que yo creo, acá no estoy diciendo lo que yo creo, yo acá no invento teorías porque yo no soy científico, jóvenes. Si fuera científico no estaría acá dando clases, aguantando algunas cosas. Esto es lo que dicen los libros, ¿no? De Raymond Chan, Robert Brown, libros de química superior. No es lo que yo puedo acá imaginarme, ¿no? Ya, así que ya está la idea. Un último ejemplo para que lo puedan hacer. A ver, esa molécula que ven ahí, H3BO3, el ácido bórico. Analícenla a ver qué tiene de intermoleculares, qué presenta. Ya, si lo analizan, jóvenes, ¿qué sale ahí? Y esta molécula es apolar. Es apolar, ya es apolar y tiene solamente el hondo. Y ahí viene la observación. La semana pasada dijimos que los oxácidos, ¿no?, que son moléculas de este tipo, y ahí tenemos al ácido nítrico, tenemos al ácido sulfúrico, etcétera, etcétera, jóvenes. Estas son moléculas polares, dijimos. Y está en su cuaderno, se lo revisan. Y es así. Pero ahí hay una particularidad. Si agarramos el ácido bórico, para que quede claro hay que hacer la estructura, ¿no? La idea es hacer la estructura. A veces al ojo nomás no se pueden sacar las cosas. Para eso tengo mi tema de enlace y todo ello. Boro es el átomo central y le rodean los oxígenos. Y a cada oxígeno le rodea, se enlaza con un H. Ahí está. Como recordaremos, el boro, el grupo 3 de la tabla, tiene solamente 3 de valencia y no llega al octeto el boro, quedaría así. Y bueno, por acá saldría igualito, acá también, jóvenes, lo mismo. Y si vemos la teoría, esta molécula es apolar. Es así todavía. Si quieren verlo con la geometría real, es boro, OH, 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 ¿sí o no? Es trigonal, ¿no? Trigonal. Si el átomo central no tiene par libre, eso es lo que hemos dicho, no aplico vectores ni simetría, no aplico la regla práctica. Si el átomo del medio no tiene par libre y se une a grupos iguales, apolar, pues esa es la definición. No estoy aplicando vectores, ni siquiera que el centro de cargas negativas, positivas no coinciden, esas cosas no se aplican. Solamente la regla práctica. Así que esta es una molécula apolar. ¿Ya? Y si es apolar, solo puede presentar London, solamente fuerzas de London. Ya está.
Ya, voy a explicar la primera fuerza, jóvenes, que vamos a analizar, que es la fuerza de London, la fuerza de dispersión de London. Y nuevamente voy a agarrar ese llamado hielo seco. Bien, aquí está una muestra de hielo seco. Ya. Para ver cómo surge el London, vamos a tomar de referencia dos moléculas que estén juntas, estas de acá, y por acá lo voy a sacar. Bien, tenemos acá entonces, jóvenes, una molécula de CO2 y por acá otra molécula de CO2. Bien, con fines prácticos, ya con fines un poco más rápidos de analizar, a la molécula lo voy a dibujar así como esferas. También tengo una molécula de CO2 y acá tengo otra molécula de CO2. Ya está. Ya. Esa esfera representa a esto, ¿no? CO2. ¿Qué es lo que tiene cada molécula? Cada molécula tiene 3 átomos, ¿ya? Tiene acá 3 átomos. Y cada átomo tiene su núcleo, ¿no? Así que acá hay 3 núcleos en la molécula. Y acá lo voy a colocar. Aquí está un núcleo del oxígeno, del carbono y del otro oxígeno. Ahí está la forma de la molécula por dentro, ¿no? Y acá también, jóvenes, hay 3 núcleos. Listo. Ya, vean lo que va a ocurrir en esta interacción. Jóvenes, como tiene que ser, toda fuerza intermolecular es de naturaleza eléctrica. Una molécula tiene que tener un polo negativo, el otro un polo positivo para que se vayan a atraer. Ahora, una molécula apolar, no tiene polos, ¿verdad? Sin polaridad. Y a lo que ellos van a hacer es generar su polaridad para que se dé la atracción. Y la idea es esta, ¿no? Rápido nomás. Ahí está una de las moléculas. Acá afuera, en la zona extranuclear, hay electrones que se mueven por todos lados, ¿no? Uno por acá otro, está moviéndose por toda esta zona externamente. De ese desorden de los electrones se va a dar, al menos por un instante, que el movimiento de los electrones coincida en un lado de la molécula. Y digamos que de ese desorden coinciden acá por un rato los electrones. Como ellos son negativos y acá se han acumulado por un rato, acá sería ahora negativo por los electrones. Y como acá no hay electrones y están los núcleos, esta parte de acá, jóvenes, sería una zona positiva. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esto, jóvenes? Un dipolo se llama, un dipolo, pero no permanente. Permanente es en las polares. Es un dipolo llamado instantáneo, un dipolo temporal, momentáneo. Pasó breve tiempo y ya todo se desordenó. Y ahora están por acá y ahora van a coincidir en otro instante por otro lado, acá arriba, por ejemplo. Y acá están los electrones, sería este lado negativo. No hay electrones, sería este lado, jóvenes, positivo. Se llama un dipolo también eso. Entonces, justamente acá la molécula va a polarizarse, ¿ya? No de forma permanente como las polares, pero sí de forma transitoria. Entonces vean lo que va a ocurrir. Acá hay electrones que se están moviendo y pongamos esta situación, que en un instante se han acumulado más en este lado, por lo cual este lado sería un lado negativo por los electrones y acá sería, jóvenes, un lado positivo. Ya. A esto le llamamos así, ¿no? Dipolo instantáneo. Bueno, creo que no hace falta decirle qué significa esa palabra, ¿no? Sería el colmo que a estos años que tienen no sepan que es instantáneo, ¿no? Ya. Sería agredirlos ya mucho, ya. Ya, miren lo que va a ocurrir. Ese dipolo instantáneo no dura mucho tiempo, está cambiando, ¿no? Se va modificando de sitio. Pero mientras esté presente, como está cerca a otra molécula, está cerca a la otra, miren lo que debe hacer. Viene con los electrones, con su lado negativo, y acá también hay electrones, pero viene con el lado negativo, y los electrones son negativos, y los bota, y los repele. Y esto que estaba todo desordenado, adopta una polaridad por la culpa de esta. Como está con su lado negativo, a los electrones negativos los bota para este lado. Ahora acá a la derecha sería negativo, y acá queda, jóvenes, un lado positivo.
¿Alguien recuerda cómo se llama este dipolo ahora? Ajá, se llama el dipolo inducido. Y la palabra inducido ya sabe, ¿no? Se ha inducido la polaridad, o sea, se le ha forzado, ¿no? Se le ha forzado, no tenía la disposición de los polos. Si se ha generado es por culpa de este de acá, ¿sí? Inducir es que se le ha forzado o lo ha obligado, algo así, ¿no? No, ahí cuando sus amigos le obligan a estudiar, ¿se acuerda de eso, no? Me indujo a estudiar, me indujo a escuchar reggaetón y me malogró la vida, ¿no? Esta molécula tiene acá su lado negativo y su lado positivo. Ya pues, jóvenes, entre negativo y positivo, ¿qué va a haber? ¿Qué se va a aparecer ahora? Atracción, pues, ¿no? Va a haber ahí atracción. El lado negativo y el lado positivo se van a atraer. Y como hemos dicho al inicio de la clase, es una fuerza eléctrica, ¿no? Y eso es la llamada fuerza de London. Ahí está. Entonces, si le preguntan qué es la fuerza de London, ¿cómo se define la fuerza de London? Es una fuerza intermolecular que entre dipolo instantáneo y dipolo inducido. Eso es lo que va a hacer la definición. ¿Está bien? Dipolos no permanentes, ¿no? Esto está cambiando a cada rato. Si un alumno está pensando, profesor, pero esta unión que está escrito va a cambiar de sitio. ¿Se va a mantener así? No, obviamente. Esto se mueve. Y el dipolo, el London, perdón, aparecerá ya por arriba, por la izquierda. Y él también por los costados, ¿no? Va cambiando, pero eso le permite estar unidos ahí. A esto se le llama dipolos momentáneos, ¿no? O temporales. Transitorios también, son sinónimos, ¿no? Ya.
Ya, voy a la siguiente parte. Bueno, jóvenes, este punto también es importante. Ya hemos visto cómo se forma el London y eso me va a ayudar a entender esta parte de aquí. Cómo varía su intensidad. El London, en qué caso se haría más fuerte, más débiles. Ya tenemos un dato, ¿no? Que es que todo intermolecular se va debilitando con el aumento de la temperatura. Que si yo al hielo seco lo caliento, voy a debilitar ese London. Eso ya está hecho. Y es para cualquier fuerza. Cualquier intermolecular con la temperatura varía, se afecta. Voy a ver por una situación ya interna de la molécula, ya no externa, que era la temperatura. Veamos acá mejor. Vamos a hablar de los halógenos, que es algo que sí o sí en su mente siempre debe estar, y siempre se hace esto porque es necesario. Y en orden que aparecen tenemos los 4 primeros. Está el flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Bien? Ahora, no olvidarse que los halógenos siempre, para poder existir y ser estables, tienen que ser diatómicos, ¿no? Yo no puedo hablar de bromo de forma monoatómica porque no existe. Si el halógeno se presenta, es en forma de molécula, en forma diatómica. Y como lo sabemos, moléculas de un mismo elemento son moléculas apolares. Ya. La pregunta era, jóvenes, ¿en cuál de las 4 la fuerza del London que hemos visto es más intensa, es más fuerte? ¿En cuál es de mayor valor, no? La fuerza. ¿De dónde? Y bueno, jóvenes, ahí es en el yodo, ¿no? En el yodo. Y más débil es en el flúor. Una forma de saberlo es con este dato que le voy a colocar y que también deben saber y tienen en su cuaderno de tabla periódica. A 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, deben recordar el estado físico de estas sustancias. Los 2 primeros van a ser gases. Habían 2 elementos líquidos nomás en la tabla periódica. Uno de ellos era el bromo, el otro es el mercurio. Y el yodo, les comento, es un sólido. Viendo eso, y con lo que hemos planteado, entendemos que acá abajo es sólido. Es más fuerte la atracción de moléculas, ¿ya? Y acá es más débil, ¿no? Acá también es débil. Ya pues, como solamente hay London, porque son apolares, el London acá es mayor, ahí es más fuerte. Bien. Bueno, jóvenes, ¿cuál es el factor que hacía que ese yodo 2 tenga más fuerte el London que el flúor? En un examen, ¿cómo evalúo yo quién tiene más London o menos London? Radio. No, acá se cumple, ¿no? Pero no vamos a ver radio en moléculas más complejas como... ¿no? Es la masa, ¿no? Es la masa. Y antes que la masa, vean acá arriba, pues, jóvenes. El London es una atracción eléctrica de estas cargas. Pero esta carga negativa, ¿quién lo ha generado? Esta carga negativa, ¿quién lo ha producido? Los electrones, ¿no? Estos son electrones. De ese lado. Entonces, si hay más electrones, la carga negativa será más grande y por la ley de Coulomb, si hay más carga, es más fuerte la atracción. Te va a depender directamente de la cantidad de electrones. Y la cantidad de electrones varía con el Z, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, para abajo es por la cantidad de electrones, jóvenes. Al haber acá más electrones, ese lado negativo que él va a generar va a ser más intenso que el que tiene menos electrones. Y por ende acá la fuerza eléctrica va a ser más grande, va a ser más fuerte. ¿Bien? Entonces, a ver, voy a graficarlo acá para que lo vean y de paso pregunto algo más. Veamos aquí. El flúor está arriba, son moléculas pequeñas. A ver, acá tengo una molécula de flúor y acá otra molécula de flúor. Aquí está y aquí está. ¿Bien? Ahí están los núcleos. Acá también están los núcleos. Y ocurre lo de arriba, ¿verdad? Lo que hemos dicho, lo que hemos planteado. Acá están los electrones que se van a mover, por todos lados se mueven. Y digamos que se han acumulado acá a la derecha. Este lado queda negativo. Acá queda positivo. Dipolo instantáneo. Se le acerca a la otra molécula que tenía un desorden de los electrones. Como viene con el lado negativo, lo bota para el otro lado. Ahora acá sería negativo y acá sería positivo.
y se atraen, ¿no? Ahí está la atracción por fuerza de London. Se están atrayendo ahí. Ya. Pero jóvenes, la molécula de yodo es de mayor dimensión. Está más abajo, de mayor tamaño, ¿no? Yodo y yodo. Voy a dibujarlos así. Y por acá también. Ya. Y pasaría esto. Acá están los núcleos. Acá también están los núcleos. Listo. Y vendría así. ¿Alguien sabe el número atómico del flúor? ¿Cuál es? Su Z. ¿Cuál es su número atómico? Es 9. Por lo cual cada molécula tiene 18 electrones, ¿no? Flúor 2. Y acá habría una carga de 18 electrones. En ese lado acumulado, ¿no? El mejor de los casos. ¿El yodo cuánto tiene su número atómico? 53. Acá tenemos una cantidad de 106 electrones. Por lo cual este lado, que se va a polarizar de forma negativa, tiene más electrones. Obviamente su carga negativa de este lado es más grande. Y obviamente acá la carga positiva también va a ser más grande. Y yo no puedo pretender que el London va a ser igual, ¿no? Acá hay mucha carga negativa, jóvenes. Muchos electrones. Los polos momentáneos van a ser acá más fuertes, más intensos. Y bueno, jóvenes, el London va a ser también más fuerte. Ya está. Entonces, repito una vez más y acá lo anoto. El London va a depender de la cantidad de electrones. Claro, en el examen usamos la masa, porque a mayor masa, mayor cantidad de electrones en las moléculas. Se cumple la misma relación. ¿Bien? Así que ahí viene la observación, a ver. Ya, se esto, muchachos. A ver. Cuando haya mayor número de electrones en la molécula, eso trae como consecuencia mayor masa también de la molécula, ¿no? Ya, ahí va a haber mayor masa molecular. En la tabla periódica, ¿cómo aumenta la cantidad de electrones? ¿Cómo será el sentido de las flechas para aumentar la cantidad de electrones del átomo? Como el Z, ¿no? Como el Z, ¿sí? Aumenta para la derecha y para abajo, ¿verdad? Igual sería la masa. Quieren evaluar dónde está el átomo de mayor masa, que esté más a la derecha y más abajo, ¿no? Ahí aumenta también la masa. Ya. Ahí, ¿qué va a pasar con ello? Va a presentarse una mayor fuerza de London. Ya. Ahora, el último detalle. Acá aparece una palabrita solamente en London, que es esta de acá. Ya, solo en London aparece este término. Polarizabilidad. ¿Qué significaba eso, muchachos? ¿Qué significaba polarizabilidad? A ver. ¿Qué quiere decir esa palabra? Bueno, jóvenes, listo, muy bien. Y significa que se polarice, pues, ¿no? ¿Qué es eso que haga esto? Esto se llama polarizabilidad. El que los electrones se hayan ido para un lado, dejándolo negativo ese extremo, y acá positivo. Tuvo polarizabilidad. También, la pregunta es, ¿en cuál de los dos casos fue más fácil hacer esa polarización? ¿En qué caso la molécula tuvo mayor facilidad para poner este lado negativo y ese lado positivo? A ver.
¿Dónde fue más sencilla la polarización de esa molécula? ¿Cuál tiene mayor polarizabilidad, jóvenes? ¿O ninguna idea? Muy bien, y es en la molécula grande, pues no es acá. La razón es que esta ser muy pequeña tiene a los electrones muy cerca a los núcleos, y los núcleos lo atraen y no le dan tanta libertad para que se dirija a un extremo, porque lo jalan para su lado. Se va a mover, igual se va a mover, pero va a ser más difícil, porque el núcleo lo retiene. En cambio, cuando está más grande, el electrón se puede alejar más del núcleo, y ahí la atracción es menos fuerte y tiene más libertad para desplazarse a un lado, más facilidad. De igual manera, muchachos, cuando haya mayor número de electrones en la molécula, habrá mayor polarizabilidad. Ya, voy a explicar esa parte para que tomen foto y borrar allá. A ver, jóvenes, voy a la siguiente fuerza intermolecular, que es la llamada fuerza dipolo-dipolo, y lo estudió un científico apellidado así, ya, Kisson.
Ahí también se le dice en el examen de esa manera. Bien, para eso, recordemos, ¿no? El dipolo-dipolo, como lo han visto acá, quieren moléculas polares que no tengan estos enlaces, no tengan esos. Por ejemplo, puedo colocar acá el HCl. Ya, este de aquí es un gas, le comento. Él es un gas a condiciones ambientales. Lo vamos a licuar, ¿no? Va a estar licuado acá en el balón para que tenga más significado eso. Ahora, como es una molécula polar, sabemos que toda molécula polar tiene un llamado dipolo permanente, ¿no? Ya no que va a generar su polaridad, ya no. Una molécula polar ya tiene extremos bien definidos. ¿Quién sería acá el polo positivo de esta molécula polar? El H, ¿no? El H. Y acá el cross es el polo negativo. Se llama dipolo permanente. Entonces agarro el interior de del líquido y agarro 3 moléculas que están ahí presentes, la voy acá a dibujar. Ya no así, sino con su dipolo permanente que tiene toda molécula polar. Entonces, jóvenes, una molécula polar con su dipolo permanente ya tiene los extremos bien establecidos para la atracción eléctrica. Es más fácil. El polo negativo de esta molécula con el polo positivo de la otra se atraen. Ya ese es dipolo-dipolo nada más. No es que hay que generar la polaridad. Ya hay una polaridad en las moléculas llamadas polares. Por acá también y acá también. ¿Ya? Ese es el dipolo-dipolo. Ya acabó esa forma como se obtiene ello. No hay que hacer tanto trabajo como este de aquí. ¿Cómo se define entonces? Atracción eléctrica de los polos opuestos de dos moléculas polares. ¿Está bien? O sea, de dos dipolos permanentes. Ya. Un favor para borrar.
una consulta. Esto es lo que hemos estado básicamente aplica simplemente para los estados sólido, gas y líquido, pero para el estado plasmático no aplica. No, ahí no hay moléculas. ¿Y cómo se le llama? Ahí, bueno, ahí no, que yo tengo entendido, no hay una fuerza de atracción. Ah, ya, está bien. Muy bien, jóvenes, voy a esta última parte. Me van a preguntar a mí ahora cómo varía el dipolo-dipolo en las moléculas. El London se evalúa con la masa. Donde haya mayor masa, mayor fuerza de London. ¿Bien? Y si me preguntan cuándo va a ser más fuerte el dipolo-dipolo, sería en esta situación. Yo tengo por acá tres moléculas polares que ya la semana pasada hemos estudiado. H-cloro, H-bromo y H-yodo. Ya. Sabemos que el London está presente en todo tipo de moléculas. Acá me pueden preguntar cómo varía la fuerza del London. Y simplemente con la masa. Y sabemos que abajo el yodo, comparado con los demás, tiene mayor masa. Así que el London del H-yodo sería mayor que el H-bromo y mayor que el H-cloro. El London es con la masa nada más. Está definido. Pero jóvenes, el dipolo-dipolo no necesariamente va a coincidir con esta relación, ¿no? ¿Cómo el dipolo-dipolo se hacía más fuerte o más débil? ¿De qué dependía eso? Dependía de la polaridad de la molécula, de la polaridad, ¿no? Y eso obviamente guarda relación directa con el momento dipolar. De la semana anterior hemos hecho esto. ¿Cómo se evalúa en un grupo, en las moléculas de un grupo? ¿Cuál es más polar? ¿Cómo se evaluaba ahí? Ahí era con la electronegatividad, ¿no? Ahí es más polar. Entonces, las moléculas HCl son moléculas jóvenes más polares. Sus extremos van a ser de mayor intensidad. Acá era menos polar. Su polaridad va a ser menos fuerte. Y del H-yodo menos polar todavía. Así que la polaridad ahí va a ser muy pequeña.
Entonces entendemos que el dipolo-dipolo va a ser acá en la primera molécula de más polaridad, más fuerte, ¿no? Ahí está. Acá va a bajar un poco la intensidad y acá baja menos todavía. Entonces el dipolo-dipolo depende de qué tan intensos sean los polos de la molécula polar, o sea, de la polaridad que tenga. Eso es el momento dipolar de la molécula. Entonces, tengo las moléculas, momento dipolar resultante. No lo voy a calcular, ¿no? No lo voy a calcular. Lo pongo para corroborar lo que estamos haciendo acá. Acá es, por ejemplo, 1,8 pi. Del H bromo es 0,78. Y del H yodo, un ratito, es 0,35. Y ya está. ¿De qué se cumple? A mayor polaridad molecular, entonces habrá un mayor momento dipolar resultante. Esa es de la semana anterior, ¿sí? Y si hay una mayor polaridad, esos dipolos son más fuertes, habrá un mayor dipolo-dipolo. Ahí está. Esta es una pregunta de la semana pasada, ¿no? Tengo acá el amoníaco y tengo el N-fluor 3. Ambas son polares. Ambas son polares. ¿Dónde sería más fuerte el dipolo-dipolo? ¿Dónde es más fuerte el dipolo-dipolo ahí, jóvenes? ¿Acá? Acá, ¿verdad? Es más polar, ¿bien? Bueno, acá no es la misma situación que esta, pues, ¿no? Acá no puedo hablar de más electronegatividades, no es lo mismo, pues. Revisen su cuaderno, jóvenes, revisen su cuaderno. Les puse ahí, ¿no? Si las moléculas son del mismo grupo, la molécula más polar de la familia, ¿no? Familia 7, es con electronegatividad. Ahí no es misma familia, no es la misma familia. Ahí se sacaba la resultante. Hicimos 2 ejemplos, creo, de eso. Ya, y acá sería este más polar, acá es más dipolo-dipolo. Revisen, joven. Ahí compenétense con sus clases, con sus cursos, tengan sus apuntes en la mano y le va a ir bien. Ya, para acabar, antes que llegue el timbre. A ver. Voy a agarrar acá esta sustancia que todos conocemos, que es el agua. Sí, está bien, no hay problema. Ya está. Ahora, en este vaso con agua, H2O, voy a agarrar, jóvenes, unas moléculas de agua, ¿está bien? Ya. Y voy a sacarlas acá afuera para que veamos cómo está la unión. Hago un grupo de moléculas y agarro una del medio. Bueno, esta pregunta es inicial para empezar el puente de hidrógeno, que estoy seguro muchos lo responderán correctamente. Ahí está la molécula de agua, jóvenes. Bueno, el agua reúne estas condiciones que ven acá. Molécula polar con HO dentro. Tiene esto y tiene también London, ¿no? Tiene eso. La pregunta sería, y acá se puede preguntar eso. Cada molécula de agua, ¿cuántas interacciones puente de hidrógeno puede tener en su estado líquido, ¿no? ¿Cuánto era ahí, jóvenes, la cantidad de puente de hidrógeno que el agua puede tener? ¿Cuántos? Ahora, si dicen 2, no pasa nada. Porque si dicen 2, yo estoy imaginando que están contando lo que está acá adentro. Y eso es terrible, pero ¿cómo eso va a ser fuerza intermolecular? Puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular, están contando enlaces químicos, ¿cómo están haciendo eso? Lo que estamos estudiando son fuerzas entre moléculas, no lo que hay dentro, ¿no? Lo que hay dentro es enlace covalente.
Así que decir que acá tiene 2 puentes de hidrógeno por esto de acá, adultos jóvenes al curso. No se puede hacer eso, ¿no? Hay que conocer el detalle bien. Bueno, le comento que el agua puede formar 4 puentes de hidrógeno. Cada molécula puede formar 4 puentes de hidrógeno. Y acá voy a explicar cómo es eso. A ver, no hemos visto todavía ningún puente de hidrógeno, ni uno. No vayan acá a pensar que este enlace de acá es puente de hidrógeno. ¿Qué hemos dicho? Si la molécula dentro tiene estos enlaces, la molécula podrá formar puente de hidrógeno. Es un requisito que la molécula tenga esto para formar puente de hidrógeno, no que estos sean puente de hidrógeno. ¿Bien? A ver, esto es lo que va a pasar. Vamos a agarrar una molécula por acá, pongamos molécula 1, y acá otra molécula, pongámosle jóvenes molécula 2. Y se van a enlazar con puente de hidrógeno, ¿está bien? Ya, para que haya puente de hidrógeno entre moléculas, no dentro de la molécula, una de ellas tiene que tener al elemento hidrógeno. Pero jóvenes, tiene que tener al elemento hidrógeno con una carga positiva muy grande, una carga pasar positiva demasiado intensa. ¿Y saben cuándo se logra eso? Se logra que un hidrógeno tenga una carga positiva bien grande, bien elevada, cuando se enlaza a los elementos más electronegativos de la tabla periódica, cuando se enlaza a estos de aquí. ¿Bien? Por ejemplo, este hidrógeno de acá está con el carbono, es positivo, pero su carga es bien chiquitita y no me servirá para hacer puente de hidrógeno. En cambio, este hidrógeno que está con el O, él sí, está con un elemento muy electronegativo, él se ha vuelto muy positivo y él sí va a servir para hacer puente de hidrógeno. Esa es una de las condiciones. Ya, de ahí seguimos, jóvenes, de ahí seguimos. Ya, de ahí seguimos. Vayan un rato al baño, a pasear, a respirar.